Estemos aquí viendo precisamente que tenemos que cambiar la forma de entender la medicina. Hoy es bien importante que tú sepas que ya no es válido decir estoy enfermo y ya nada va a pasar. Es la realidad de las cosas. Tenemos que cambiar totalmente la forma de entender la medicina. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hoy el mundo ya está más informado. Ya inclusive estamos hablando de que ya puedes ver en redes sociales, ya puedes ver muchísimas cosas desde muchas plataformas, muchas cosas, informarnos. Ya no podemos decir, esperar a que nos digan, es que usted tiene tal padecimiento y entonces tenemos un problema, porque si ya estás pensando en un problema como es un padecimiento, un pie diabético, etcétera, estás pensando efecto, desde el efecto y no desde la causa. Tienes que entrar desde el efecto y no desde la causa. La causa es lo más importante. Si tú dices, por ejemplo, tengo un pie diabético, es algo que ya es el efecto del efecto del efecto. No es nada más ya tengo una enfermedad y me tienen que operar, etcétera, etcétera. No, ya es el efecto del efecto del efecto. Pasaron muchos años para llegar a ese punto con un pie diabético, que inclusive se infecte, que tengan que llegar a la amputación, que tengan que llegar a tantas cosas. Pasaron muchas cosas por mucho tiempo para llegar a ese punto de la enfermedad. Ahora tenemos que cambiar las cosas y empezar desde la causa. Me presento con ustedes, soy el doctor Víctor Aguadili, médico cirujano, egresado de la UNAM, maestría en Administración de Sistemas de Salud y doctorado por la investigación sobre las 10 causas de las enfermedades. Estamos trabajando mucho porque hay que cambiar paradigmas. Hoy, la presente presentación no hace referencia a ninguna empresa ni ningún producto específico, está basada en la investigación de un servidor, doctor Víctor Abuadili, y es bien importante que estemos conscientes de que toda esta investigación está protegida por derechos de autor, está protegida con propiedad intelectual porque estamos cambiando paradigmas. De hecho, todo esto parte de nuestra fundamentación más importante. Es un libro, se llama La nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Y es importante que estemos conscientes que hay que empezar a pensar totalmente diferente. Hemos creado sistemas de atención totalmente nuevos. Se llama sistema ATDM. Te invitamos a que nos sigas precisamente y conozcas qué es este sistema ATDM, porque a veces piensas que a ti no te va a pasar, que a ti no te va a pasar nada, pero la realidad de las cosas es que es totalmente diferente. Te voy a platicar un poquito de mi historia. Mi historia fue hace varios años, un servidor estaba pesando más de 150 kilos, con un problema que me llevó porque no era consciente de mí mismo, y si tú no eres consciente, no eres congruente. Y entonces, en ese momento, hubo un tema muy fuerte que se está generando. ¿Por qué? Porque en ese momento, fíjate, yo no sabía qué estaba pasando, pensaba que no me pasaba nada. Y llegó un 6 de enero donde llegan los Reyes Magos y le trajeron juguetes a mis hijos y yo no le pude aguantar con su juguetito de control remoto a mi hijo el juego. Y como buen doctor no fui al doctor. Lo primero que hice fue hacerme unos estudios de laboratorio a ver qué tenía y ¿qué crees? Que resultaron que traía más de 10,000 de triglicéridos. Más de 10,000 de triglicéridos es algo
Pues para que te des una idea, el valor máximo de triglicéridos que dan en los laboratorios es de 150 y yo traía más de 10,000. Era algo que realmente estaba haciendo totalmente las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que a ti te puede pasar. Y en ese año 2012, no sé si tú te has ido a hospitalizar por tu propia cuenta. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor a lo mejor estamos hablando de que, no sé, has estado hospitalizado por un parto, por una cirugía, por cualquier otra cosa, pero estamos hablando de que realmente no estás yendo tú así como que irte a hospitalizar por tu propia cuenta. Pero a mí sí me pasó que fui a hospitalizarme por mi propia cuenta, llegué con un amigo médico internista y le dije al doctor Abogaver, le mando un gran saludo, ¿en qué cama me acuesto? Y me dijo, no, este es un laboratoriazo, esto no puede ser, esto no es posible que tengas estos valores. Te repito los estudios. Repitió los estudios y resultó ser que cuando regresa conmigo me dice, cama 2 pero de terapia intensiva. Traes una pancreatitis por triglicéridos. Y ahí fue donde estuvimos 2 semanas en terapia intensiva y cuando el silencio habla y no se calla, es cuando nos damos cuenta que verdaderamente tenemos que hacer algo totalmente diferente. Tenemos que hacer algo totalmente diferente. Y a todos nuestros amigos en Facebook los invito a que se suman a través de nuestra página. Estamos promocionando que te sumes a este canal también de Zoom, porque puedas ver a más detalle la información. Y ahí en la pantalla de Zoom, nuestros compañeros que están viéndonos en Zoom, están viendo mi fotografía del pasaporte del año 2015, exactamente, y ve la diferencia que se ha generado en un proceso. Ahí se crea la Fundación Camino al Bienestar y como su nombre lo dice, Camino al Bienestar. Tenemos que ir en camino a nuestro bienestar. Yo sé que todavía me falta mucho, me falta bajar de peso, mejorar mejor mi salud, aumentar mi actividad física, muchísimas cosas, pero voy en ese camino a mejorar la salud. Y eso es congruencia, eso es conciencia y es hacer algo por ti. Y en ese camino se generó toda la investigación sobre las causas de las enfermedades que nos llevaron a obtener precisamente el doctorado honoris causa. El doctorado honoris causa por la investigación sobre las 10 causas de las enfermedades. Y la realidad de las cosas es que fue un gusto que fuésemos reconocidos en la máxima casa de estudios en UNAM, precisamente con este doctorado, porque es increíble que está generando un cambio totalmente de paradigmas. Y este doctorado nos llevó hasta la máxima tribuna del mundo, a la Organización de las Naciones Unidas. Y en la ONU presentamos este proyecto de la nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Y eso es importantísimo porque Y esto es importantísimo porque estuvimos trabajando con algo que tenemos que cambiar la forma de entender la medicina. Hoy vamos a hablar específicamente, hoy vamos a hablar de una de estas 10 causas de enfermedades. Y esto es importante porque estamos trabajando y el 12 de diciembre estuvimos en el Pleno de Naciones Unidas y quiero compartirles el video, un video que a nuestros amigos de Zoom que están hablando precisamente de este proyecto. En este video les voy narrando a todos nuestros amigos de Facebook.
Estuvimos presentando el proyecto de las 10 causas de las enfermedades en el Salón Embajadores ante diversos embajadores de Naciones Unidas. El embajador Carlos García de El Salvador, el embajador de República Dominicana, diversos embajadores. Y lo más interesante de esto es que estamos viendo que ahí se presenta algo muy importante, una nueva visión de la salud. Tenemos que cambiar la forma de entender la medicina, atender desde la causa. Sabemos que solo hay 10 causas que originan más de 45,000 enfermedades. Solo hay 10 causas para 45,000 enfermedades. Y esto está haciendo que hagamos algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que si nos enfocamos en la causa, eliminamos los efectos, es decir, eliminamos las enfermedades. Estuvimos presentando un proyecto directamente y se generaron los acuerdos internacionales, la firma del memorándum de entendimiento con el embajador de El Salvador, el excelentísimo Carlos García. Estuvimos trabajando con todos ellos para generar acuerdos de investigación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la forma de entender la medicina. Y también estamos logrando esas alianzas estratégicas para conformar el bloque de capacitación de técnicas de diagnóstico metabólico. Estamos hablando de que tenemos que cambiar la forma de entender la medicina. Y a través de la prueba de capilaroscopía hemos llegado a muchísimas personas y hoy estamos llegando a esos acuerdos para llevar estas pruebas, estos estudios a Centro, Sudamérica, a Europa, a diferentes países. Y esto nos está trabajando algo totalmente diferente, porque tenemos que ver el cuerpo humano ya no como lo ve la medicina, que el neurólogo para el cerebro y el cardiólogo para el corazón, y tenemos tan subespecializada la medicina que es increíble que simple y sencillamente ahora hay ortopedistas que te ven el dedo gordo del pie derecho y solo el dedo gordo del pie derecho y no te pueden atender el dedo gordo del pie izquierdo. Y entonces tenemos que cambiar totalmente todo este proceso precisamente porque hay que empezar desde atender la causa que origina las enfermedades. Y esto desde un sistema integrativo. ¿Sabes todo lo que tiene que pasar en tu cuerpo específicamente, desde que entra el alimento a la boca, lo masticas, lo digieres, se hace la digestión, ese nutriente se absorbe, entra a la circulación, a través de la circulación es llevado a todas y cada una de las células de tu cuerpo, y luego que la célula lo agarre y además de que lo agarre, haga su función especializada y adicionalmente va a eliminar desechos y poder sacar todos los desechos de tu cuerpo. Entonces tenemos que cambiar totalmente este proyecto, cambiar este proceso y la causa de las enfermedades es lo más importante. ¿Qué causa esas enfermedades? ¿Dónde hay esos bloqueos? ¿Dónde hay esas partes donde ya no pasa específicamente? Donde ya no pasa, donde ya no va a haber reacción de esa célula. Si nosotros nos enfocamos en la causa, vamos a generar o eliminar efectos. Es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes el efecto, es decir, una enfermedad, y nos enfocamos en la causa, lo que va a suceder es que va a estar específicamente revirtiéndose ese efecto. Pero si tú todavía no tienes una enfermedad, pero también nos enfocamos en atender y en preocuparnos desde la causa, lo que vamos a lograr específicamente es que no se presente esa enfermedad. Por eso sabemos que hay solo 10 causas para más de 44,000 enfermedades. Hambre oculta.
te estás alimentando, pero no te estás nutriendo. Intoxicación sistémica. Todo lo que entra tiene que salir. La formación de un estado inflamatorio. El azúcar que estamos comiendo. El desbalance redox. La acidez celular. La disfunción mitocondrial. Es bien importante que la mitocondria haga su función porque es la que nos produce la energía. Si no hay energía, no puedes funcionar, tu cuerpo no funciona. El desequilibrio de la microbiota, el microbioma humano, que es el tema que hoy vamos a estar viendo. La falta de modulación de la expresión genética y la falta de modulación frecuencial. Y también los traumatismos, ahí están las cirugías, los accidentes. Son solo 10 causas que originan más de 44,000 enfermedades. Y aquí lo importante es, vamos a hablar del desequilibrio del microbioma, y simple y sencillamente vamos a trabajar para que realmente podamos hacer las cosas. Efectivamente, hay que cambiar hábitos, hay que dormir, hay que trabajar en la forma como debe de ser, hay que descansar, hay que comer a nuestras horas. Muchas cosas están funcionando y entonces tenemos que hacer que nuestro cuerpo funcione, pero hoy nos vamos a enfocar en la sexta causa de la enfermedad, el desequilibrio del microbioma. Y el desequilibrio del microbioma, ¿qué es esto del microbioma? Tus bacterias, tus virus, tus hongos, tus parásitos. Estamos expuestos a una gran cantidad de parásitos, virus, hongos, en todo lo que nos rodea. El otro día estuve en Texas, en Estados Unidos, y me llama la atención que allá nos dicen, es que no hay parásitos. Y yo les digo, oigan, ¿y el río Bravo requiere visa o qué? ¿De a poco nomás está contaminado del lado de México y del lado de Estados Unidos no lo está? Entonces tenemos que saber perfectamente que estamos cambiando totalmente toda esa perspectiva. Y simple y sencillamente es entender que las bacterias, los virus, los parásitos están presentes. ¿Te has preguntado por qué gente se murió ahorita en la pandemia de COVID-19 y otra gente de plano no pasó, no presentó ningún síntoma? Es simple y sencillamente tu cuerpo fue capaz de adaptarse o no adaptarse a este nuevo virus que llegó. Llegó un nuevo virus que no conocíamos y simple y sencillamente fuiste capaz de adaptarte o no adaptarte a este nuevo virus. Esto es parte por qué es tan importante este tema del microbioma humano, porque yo soy mi circunstancia y no las salvo a ella, si no salvo a mis circunstancias, no me salvo yo. Tenemos que cambiar esta parte y nuestra circunstancia biológica es nuestro microbioma. Es el conjunto de microbios, de bacterias, virus, hongos que viven en nuestro cuerpo. ¿Sabías que hay más bacterias que células humanas? ¿Sabías que hay muchas más bacterias que células humanas? Y entonces, simple y sencillamente, están tapizando tu piel, tus vías urinarias, tu conducto digestivo, tu boca, tus ojos, todo tu cuerpo. Y entonces, simple y sencillamente, durante 9 meses tenemos que cambiar en un ambiente estéril. Estamos en el útero de nuestra mamá, en un ambiente estéril, en ese líquido amniótico limpio, y al momento, hay 3 momentos en los que se transmiten las bacterias específicamente a nuestro cuerpo. Al momento del parto. Al momento del parto es el primer momento en que las mamás nos pasan bacterias. Y qué bueno,
Qué bueno. ¿Por qué? Porque tienen que específicamente trabajar directamente en fomentar ese sistema inmune. No teníamos bacterias en útero, pero a partir de ese momento recibimos esas bacterias. Y es importante que simple y sencillamente estemos trabajando con nuestras bacterias. El segundo momento que recibimos bacterias es con la lactancia materna. Con la lactancia materna, simple y sencillamente, estamos haciendo que nos pasan anticuerpos. Las mamás nos pasan sus anticuerpos, nos pasan bacterias, etcétera. Y el tercer momento es gracias a papá principalmente, cuando juega contigo de niño y te empuerca y te hace que vayas a lodo y juegues y luego llega la mamá y hasta regaña al pobre papá y le dice, mira cómo traes a ese niño, ¿qué pasa? Se va a enfermar. ¿Y qué crees? Que hoy tenemos niños burbuja que los protegemos tanto de que no se enfermen que más se enferman. Es increíble que te has preguntado a lo mejor, oye, ¿por qué en África hubieron menos casos de COVID que en Estados Unidos, que en Europa, que en México? Tienen mejor sistema inmune. Porque aquí, luego el gel antibacterial, y como decía el nombre, gel antibacterial, no antiviral. Y entonces, pues nomás disminuimos las bacterias que tenemos y más nos enfermamos. De hecho, hay un estudio muy claro de que durante la pandemia hubieron más enfermedades que normalmente en el periodo del año que correspondía. ¿Por qué? Pues porque andábamos con el gel para todos lados y matábamos nuestras propias bacterias que nos generan defensas. Entonces tenemos que saber perfectamente dos conceptos diferentes. Ya no existe el término infección. El término infección, de hecho, ya está proscrito en la medicina. Es simbiosis o disbiosis. Simbiosis, te adaptaste y te lleva a un estado de salud. Disbiosis, no te adaptaste y te puede generar una enfermedad. Y todo va a depender de muchos factores, tu alimentación, tu estilo de vida, pues inclusive los hábitos que tenemos. Pero lo más importante es que este microbioma regula muchísimas más funciones en tu cuerpo, como es el ADN mitocondrial, regula tu función de tu ADN, regula tu inmunidad, regula tu metabolismo, es más, regula tus emociones. Hay varios tipos de microbioma. Tenemos la microbiota, la macrobiota y la micobiota. La microbiota son las bacterias, los virus, los priones. Tenemos la macrobiota, parásitos, gusanos, protozoarios, amibas, todos esos es la macrobiota. Y la micobiota es micosis igual a hongos. Y entonces, simple y sencillamente, todo nos puede, todo nos puede estar generando algún problema. El chiste es, estamos listos y para adaptarnos precisamente a estos microorganismos. Fíjate que hicimos una prueba de estudios metabólicos, de valoración metabólica, a más de 5,000 personas a través del sistema TDM de capilaroscopía. Hemos hecho una prueba a más de 5,000 personas. ¿Y qué crees? Que de esta prueba, lo más importante es que en este tema de microbioma humano, evaluamos 4 indicadores principales. Si las personas tienen cándida, si tienen hongos, si tienen parásitos o si tienen inclusive amibas. Y lo más interesante es que
prácticamente la mitad de la población tenemos hongos. El 13% de las personas tiene amibas. El 22% tiene parásitos. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué a algunos les dan síntomas y a otros no les dan síntomas? Y entonces, pues empezamos a ver qué es lo que estamos estudiando. Y empezamos a ver la disbiosis por la macrobiota. Y vamos a ver que ahí están los parásitos. Y en los parásitos, simple y sencillamente, estamos hablando de que estos normalmente no deben de entrar al cuerpo, se quedan en las paredes del intestino, pero como estamos expuestos a insecticidas, pesticidas, contaminación, estamos sujetos a tantas cosas, simple y sencillamente se ha generado un problema que se llama síndrome de intestino permeable. Esa pared del intestino que tiene que ser como un ladrillo pegado uno con otro, se empieza a abrir, se empieza a inflamar y se abre un poro. Y por ese poro entran virus, bacterias, hongos, parásitos, gluten. Ejemplo de ello, el gluten. Ahorita hasta te venden alimentos gluten free, pero el problema no es el gluten. Hemos comido pan desde hace miles de años. O lactosa, una proteína que no tendría que haber entrado al torrente sanguíneo, pero entró a través de este intestino permeable y genera problemas de falta de absorción de nutrientes, autoinmunidad, problemas de parasitosis, intolerancias a alimentos. Estamos hablando de que este problema está generando verdaderos problemas muy, muy severos. A través de este síndrome intestino permeable, protozoarios y gusanos, los helmintos, van a entrar al cuerpo humano y simple y sencillamente estos parásitos entran a lugares donde no tendrían que estar. Si los tenemos dentro del intestino, están en el intestino, nos causarán una parasitosis, alguna diarrea, etcétera, etcétera, pero entran los huevecillos o entran las amibas, por ejemplo, y las amibas empiezan a trasladarse a diferentes tejidos y generan daños. Y esos daños sí nos afectan severamente. Tenemos varios indicadores para ver diferentes. A través de capilaroscopía podemos ver los parásitos en vivo. Ni siquiera tenemos que hacerte una prueba de excremento o un coproparasitoscópico, un estudio coproparasitoscópico para que saber si tienes parasitosis o no. Los vemos en vivo. Es más, las personas inclusive nos dicen, doctor, ¿qué es eso que se está moviendo? Y van viendo la amiba cómo se va moviendo. Y entonces eso genera sensación hasta de angustia en muchas personas porque simple y sencillamente es algo que está fuera de lo ordinario. ¿Cómo te imaginas inclusive ver, pues a lo mejor hasta un cisticerco en el músculo, cosas que de repente no vamos a estar viendo? Es más, veo que se conecta Maritza Lora desde República Dominicana. Un saludo a República Dominicana. Y allá en República Dominicana, fíjate que, Maritza, que encontramos precisamente un parásito muy, muy, muy común que se llama estrongiloides. Y ese es específico de la zona del Caribe. Y bueno, también en México y en varios lugares, pero ahí en Dominicana es muy, muy constante. Entonces, inclusive este tema nos permite ver dónde abundan o dónde no hay y poder hacer intervenciones en tiempo real. Tenemos también la disbiosis por micobiota. ¿Y qué es micobiota? Pues simple y sencillamente hongos. Tenemos muchos tipos de hongos, es más, hay que clasificarlos. Son tantos los que podemos identificar, inclusive por capilaroscopía, que podemos ver perfectamente géneros, tricofitum, fusarium, muchísimos, muchísimos hongos, cándida, etcétera. Es más,
O sea, tienen hasta formas, colores, como nuestros amigos en el Zoom lo están viendo en este momento en la pantalla, están viendo hasta diferentes tipos de hongos que se han identificado por capilaroscopía y que realmente estamos viendo precisamente cómo podemos ver tal cantidad de hongos que se presentan en tu cuerpo y que a lo mejor no sabes que tienes. Fíjate que una vez me tocó un caso, estuvimos en una comunidad en San Luis Potosí y un muchacho llegó, nos lo llevaron a la jornada de valoración porque lo lleva su mamá porque no sabe qué tiene, empieza a perder peso y siempre le han dicho, le decían que tenía asma y asma y asma. ¿Y qué crees? Que simple y sencillamente no era asma. Tenía un hongo que se llama aspergilosis, un aspergillus, un hongo pulmonar que fue que fue directamente inhalado porque estaba en contacto con tierra, brincó la espora del hongo, la respiró y todo el tiempo durante años le dieron tratamiento para asma sin saber que tenía un hongo que respiró. También nos toca muchas veces que hay personas que dicen, pues yo soy feliz con mi mascota y tenemos otros hongos que se llama Mycosporum canis. Y por ejemplo, el Mycosporum se genera, es un hongo que traen en la orina perros y gatos. Y el perro hace del baño y no sé si has visto que a lo mejor hace del baño y deja y cuando se seca la orina queda así como un polvito blanco. Ese es el hongo del Mycosporum canis. Y ese hongo se seca, el aire lo levanta, lo vuela y tú respiras las esporas. Y entonces, ¿en qué momento tenemos contacto con cualquier tipo de hongo? En cualquier momento. Nos tocó también un caso, por ejemplo, en Houston, donde estuvimos haciendo una serie de pruebas y nos llegó un hongo muy raro. Y de hecho, con las personas, de hecho aquí veo conectadas personas que estuvieron en esa jornada en Houston, Paula Aguilar y varias personas, que les mostré ese hongo y les digo, cuidado con este hongo. Este es un hongo de alerta epidemiológica. Es un hongo porque esta persona nos dijo que se dedicaba a limpiar casas después de inundaciones, de limpiar la madera. Y ahí nos dimos cuenta que resultó ser que gracias a que vimos a esa persona, se pudo hacer una información al CDC de los Estados, al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de que estaba llevando un hongo que es de maderas tropicales que se da en la zona de Malasia, de aquella zona de Asia, y que estaba llegando entonces madera contaminada con ese hongo y la estaban utilizando para levantar las construcciones en Texas. Y entonces esa madera venía contaminada. Y entonces imagínate que a través de un estudio tan sencillo como fue haberle hecho esa prueba de capilaroscopía a esa persona, pudimos evitar un contagio tremendo en el estado de Texas porque llegó un cargamento con una madera con un hongo. Y entonces, fíjate cómo tiene tal importancia, porque a veces los parásitos, los hongos, las bacterias que hay en un lugar, no las hay en otro lugar, pero si llega, genera un caos en la población. Te acordarás, por ejemplo, en la época de la conquista de la Nueva España, cuando llegaron los españoles a América, las tribus, los indígenas americanos, no tenían viruela y los españoles trajeron la viruela y se generó una epidemia tremenda, la gripe española, así es. ¿Y qué pasó ahorita, por ejemplo, con COVID? Estamos a 8 horas, a 6 horas, a unas cuantas horas, tomas un avión y estás del otro lado del mundo. Y entonces, antes las barreras naturales, los océanos, nos podían evitar ciertas enfermedades. Hoy tomas un avión y ya estás del otro lado del mundo y antes de que te des cuenta, ya se dispersó.
esta bacteria, ese virus. Entonces, tenemos mucho tema con este tema. Y por ejemplo, en la microbiota, ¿qué crees? Hemos identificado diferentes bacterias, virus, hongos. Y muchos pues, se preguntarán, ¿y el doctor Aguadili participó en el diagnóstico de COVID? Sí, de hecho, hicimos pruebas de capilaroscopía a pacientes con COVID y ¿qué crees? Que encontramos precisamente un tejido hipóxico que no estaba oxigenando, etcétera, en el paciente con COVID, pero esa mancha que a lo mejor nuestros amigos de Zoom que están viendo y se las describo a nuestros amigos de Facebook, se ve una imagen de capilaroscopía con un color rosa pálido que significa que hay poca oxigenación del tejido y al centro se ve una mancha roja. Esa es una hemorragia. Pero lo importante de esa mancha, ahí está el virus de COVID. Cuando hacemos una ampliación de esa imagen, logramos identificar a través de la capilaroscopía el coronavirus. Pudimos ver el coronavirus, a lo mejor es una imagen borrosa, pero pudimos ver en tiempo real el coronavirus actuando en el tejido, no nomás en pulmón, sino en los tejidos, porque el virus de COVID era un virus metabólico, no un virus respiratorio. Y entonces esto nos abrió la pauta totalmente para cambiar totalmente la idea que tenemos de el virus. Es más, también a mí me tocó acudir a la zona de Campeche, Yucatán, cuando tuvimos en México una epidemia muy grande de chikungunya y Zika. Tuvimos una cantidad de casos tremendos. Te estoy hablando de, fue en el 2009, 2008, 2009 y 2010 fueron los 3 años de esa epidemia tremenda de chikungunya. De hecho, todavía tenemos mucho. Hubo ahorita un brote muy fuerte en el estado de Chiapas, en varios lugares. Y entonces, simple y sencillamente, identificamos a través de la capilaroscopía cómo las células se rompían. Tú lo ves para nuestros amigos de Facebook, estamos viendo una imagen donde se ven las células y a las 6, si vemos manecillas del reloj, a las 6 estamos viendo una célula que literalmente se inflamó tanto por este virus de chikungunya que la célula se rompió, se reventó y entonces esparce otros virus. Identificamos los virus de chikungunya directamente en el cuerpo. Estos han sido hallazgos que hemos tenido de la experiencia que tenemos en el uso de capilaroscopía, porque hay también personas que me dicen, es que vamos a conseguir un médico que va a tener una certificación. Y les voy a hacer la pregunta, ¿realmente quien te va a dar la certificación tiene esta experiencia para poder tener esta identificación? La realidad es que tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que cambiar todo. Vamos a participar desde la causa y el efecto. Siempre va a haber una causa, como una intoxicación sistémica, que nos va a generar un intestino permeable, que va a hacer que un parásito entre al tejido y como consecuencia hay que emitir un tratamiento, un manejo, una acción. Y hay que cambiar paradigmas. Hay que cambiar paradigmas, ¿por qué? Porque tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Hay bacterias buenas y bacterias malas. Eso ya no es cierto. ¿Sabías que hoy se sabe, por ejemplo, que una bacteria que es muy común, por ejemplo, en Guatemala, el Helicobacter pylori, que causa gastritis, inclusive cáncer gástrico, hoy el mismo Helicobacter pylori te quita el cáncer gástrico? Como si es la que te produce o te lo quita. Las dos. Todo va a depender de cómo estés tú en tu cuerpo. La bacteria va a actuar a nivel micromolar o nanomolar. Micromolar va a producir enfermedad. Nanomolar quita la enfermedad. ¡Wow! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Me estás diciendo que la misma bacteria que me puede producir un cáncer en el estómago me la puede quitar? Sí, es algo totalmente nuevo, es disruptivo. Los médicos inclusive
y veo muchos médicos que les mando saludos, el doctor Balboa, está la doctora Valerie Cruz, muchos médicos, el doctor Mañón, estoy viendo aquí en la pantalla. A todos los médicos que están conectados, sí, sí es algo disruptivo. A nosotros como médicos nos enseñaron hay una infección, hay que dar un antibiótico. Hay un problema, apenas el niño le escurrió un moquito, antibiótico, antibiótico. Y si es más, inclusive socialmente es mal visto si un médico no receta el antibiótico. Ese médico no sabe. ¿Y qué crees? Que ahora la nueva investigación nos ha determinado que tenemos que dejar de pelearnos con las bacterias. Hemos consumido tanto antibiótico que hay personas que ya no pueden defenderse de ninguna forma y ahora hay nuevas técnicas donde inclusive se hace trasplante de materia fecal. Ya trasplante fecal, trasplantamos bacterias, trasplantamos popó para literalmente volver a poner bacterias en las personas para que puedan tener una mejor respuesta inmunológica. Sí, es algo disruptivo y muchas personas, te aseguro que para ellos les genera un calambre cerebral, les genera así el desfibrilador aquí en la cabeza y chúmbatelas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos acostumbrados a estos conceptos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sabías que hay una serie de bacterias que son las responsables de que tú engordes, que tú subas de peso? Si tú tienes un microbioma equilibrado en tu intestino, vas a bajar de peso, pero si tú tienes un microbioma alterado, vas a subir de peso. ¿Cómo, doctor? Sí, estas bacterias generan saciedad, generan disminución de la ingesta corporal o lo contrario, generan resistencia a la leptina y entonces seguimos comiendo y comes más y más y más y se genera adipogénesis, generas más masa grasa y empiezas a engordar. Y es increíble que, oh sorpresa, todo va a depender inclusive de qué te alimentas, qué estás comiendo tú. ¿Tú qué estás comiendo? Depende de la fermentación que las bacterias de tu intestino hagan si vas a subir o no subir de peso. Hay dos tipos de fermentaciones. Hay bacterias que te hacen una fermentación aeróbica, por ejemplo. Aeróbica significa que está en presencia de oxígeno. Y entonces, simple y sencillamente, en presencia de oxígeno. Hay otras bacterias que trabajan en ausencia de oxígeno, fermentación anaeróbica. Y por ejemplo, si tú haces una fermentación aeróbico con aeróbico, un alimento que va a generar una fermentación aeróbica con aeróbica, está bien. Anaeróbico con anaeróbico, está bien. Pero cuando es una fermentación cruzada, ¿qué crees? Ahí ya hay problema. Y vamos a poner un ejemplo de esas fermentaciones cruzadas de lo más común que hacemos todos los días cuando, por ejemplo, vas a un restaurante. Tenemos, por ejemplo, la fermentación málica. Es la fermentación que se da en los panes, en la elaboración del pan. Hay bacterias que fermentan la levadura, las levaduras y la masa del pan para formar el pan propiamente. Esa es una fermentación málica, es una fermentación aeróbica, requiere de oxígeno. Es más, cuando tú pones un pan a cocer, por ejemplo, la masa está sólida, más sólida, y ya cuando lo metes al horno, esponja, y quedan así como pequeños huecos donde se formaron las burbujas del aire, donde está el oxígeno, que requirieron las bacterias y que consumieron las bacterias para formar ese pan que esponjó. Y cuando lo cruzas, cuando le pases una fermentación butírica. Butírica, la fermentación butírica se da, por ejemplo, en la mantequilla, cuando fermentas las mantequillas. Y entonces vas a tu restaurante y agarras tu panecito y le untas mantequilla. Y entonces esa es una fermentación cruzada. Esa nos va a hacer daño. En cambio, si es una fermentación lineal,
aeróbica con aeróbica o anaeróbica con anaeróbica, no hay problema. Solo hay un tipo de fermentación que es la fermentación ácido láctica de las cruzadas que nos permite beneficios para la salud, pero de otra forma no tendríamos esos beneficios. Hoy tenemos que saber qué es un prebiótico, un probiótico y un posbiótico. Un prebiótico es el alimento para la bacteria. Un probiótico es la bacteria. Y el posbiótico o metabolito es la popó de la bacteria. Es un elemento de desecho de la bacteria, pero que puede ser benéfico para ti o nocivo. Entonces, si partimos de este proceso, hay que hacer una diferencia entre, hay que hacer una diferencia entre un prebiótico, un simple probiótico y un simbiótico. Un probiótico, de hecho, esta es una clasificación internacional, se llama clasificación SINUT 12 para nutracéuticos, y ahí vienen desde suplementos alimenticios, nutracéuticos y ya los avanzados, los nutracéuticos celulares. Lo interesante de esto, ya hablaremos más adelante en evolución nutracéutica de este tema. De hecho, si quieres ver el Zoom que dimos de evolución nutracéutica, acude a nuestra página de YouTube, doctor Víctor Abuadili Garza, y ahí están esos videos, ahí está ya la información. Entonces, súmate a nuestras redes sociales, súmate a Facebook, doctor Víctor Abuadili, YouTube, doctor Víctor Abuadili Garza, y TikTok, doctor.victor.abuadili. Y vas a ver cómo vamos a estar compartiendo en redes sociales muchísima información. Vamos a estar compartiendo vía Zoom, Facebook Live, TikTok, muchísima información porque tenemos que hacer que la información sea para todos. No puede ser que la información sea para unos cuantos. Tenemos que hacer que se comparta para todos y que tú lo compartas. Hay una diferencia entre un probiótico y un efecto simbiótico. El efecto probiótico solo va a ser un cambio de bacterias. Bacterias buenas por bacterias malas hacen un intercambio y las bacterias buenas empiezan a crecer en el intestino, las bacterias malas son eliminadas porque entraron las buenas y entonces simple y sencillamente se va a hacer un efecto probiótico. ¿Probióticos como cuáles? Pues hay yogurts con probióticos, hay jugos con probióticos, hay suplementos alimenticios con probióticos, cafés con hongos, etcétera. Y, y vamos a tener nomás un efecto local a nivel de intestino. Pero si queremos ir más allá de un simple efecto local, te venden, voy a decir una marca, yo sé que no debo de decirla, este, un, una bebida láctica que con Lactobacillus casei shirota. Y entonces, esa bebida láctica te venden el probiótico. Qué bueno, ¿te va a ayudar? Sí, pero podemos ir más allá del simple efecto probiótico. Podemos tener algo que se llama efecto simbiómico. Y el efecto simbiómico puede ser simple o complejo, simple o compuesto. El efecto simple, vamos a platicar un poquito de esto. Aquí ya participan las ciencias ómicas, lo más avanzado que tiene la ciencia médica. Ya cuando alguien te hable de ciencias ómicas aplicadas, entonces ponle atención, porque la realidad de las cosas es que las ciencias ómicas es lo más avanzado que hoy tiene la ciencia médica. De hecho, está la información que ahorita está surgiendo en el ámbito médico, que inclusive tenemos que utilizar la Big Data para poder controlar tanta información. Hoy, déjate digo que tristemente nuestros jóvenes que están estudiando medicina, que hoy se están graduando, salen con 70 años de atraso en la información que reciben en su formación. Imagínate tu médico si a lo mejor no se ha actualizado. ¿Qué ha pasado? Tenemos que
actualizarnos. La ciencia, la tecnología va avanzando a una velocidad vertiginosa. Y muchos a mí me dicen, doctora Boadili, ¿usted está casado con este producto? No. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre va a estar avanzando, 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 y siempre voy a ir en búsqueda de lo mejor para la salud de las personas. Siempre voy a estar en esa innovación constante. Ha habido dueños de empresas que hasta me han mandado actuarios y notarios y demás. ¿Y qué crees? No me sacan de mi línea, no me sacan de la investigación, no me sacan de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo me comprometí cuando estuve en esa parte de terapia intensiva, que a ti no te pase lo que a mí me pasó, que a ti no te pase lo que a mí me pasó. Y ha generado conflictos, ha generado controversias. Sabemos que hay mercaderes que hacen muchas cosas al respecto, pero por principio ético yo jamás te voy a decir, toma esto, toma el otro, sin que lo tengas que tomar. Y si tengo que indicarte para atender tu salud e indicarte un antibiótico o tengo que indicarte un nutracéutico o tengo que indicarte un nutriente, una proteína o te tengo que indicar una vitamina, lo que sea, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cada persona es totalmente diferente y eso es actuar con ética y responsabilidad. Y cada persona es diferente y aquí, si tú ya empiezas a adentrarte a estos temas de ciencias ómicas aplicadas, sabemos que existe algo que se llama microbiómica, el estudio de los microorganismos. ¿A poco están estudiando los microorganismos? Sí. Y se está estudiando el comportamiento de cada bacteria que hay en tu cuerpo. Hay estudios enormes, donde inclusive hay personas que a lo mejor están hasta admiradas de todo lo que voy a decir, pero ¿sabías que ahorita se está pidiendo donación de materia fecal? Sí, en muchos hospitales están pidiendo que vaya las personas a donar su excremento para ser analizado. Y hemos generado un mapa, se ha generado un mapa a nivel mundial, múltiples laboratorios, investigadores, universidades, han generado un mapa de de qué bacterias tienen los mexicanos de la zona norte de la Ciudad de México, los mexicanos de Guadalajara, los dominicanos de Santiago de los Caballeros, los colombianos de Cúcuta o de Cali, los guatemaltecos de Antigua, los americanos de Texas, es diferente a los de California. Y se ha hecho un mapeo específicamente qué está pasando en cada región. Esa es la microbiómica. Y la metabolómica. Se han hecho estudios de los metabolitos, las sustancias que tú le puedes dar a una bacteria para que la bacteria genere y las transforme en otras sustancias. Y eso va a producir algo que se llama simbiómica. Y entonces, hablando de esto, específicamente estamos viendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un efecto simbiómico simple. ¿Sabías que se puede generar nanotecnología dentro de tu cuerpo conjuntando solo tres bacterias? ¿Sí? ¿Cómo? Que eso no se genera en grandes laboratorios, ¿no? Ya la evolución nos está enseñando, la ciencia y tecnología, que el cuerpo humano es capaz de generar su propia nanobiotecnología. ¡Wow! Sí, ya no tenemos que irnos a laboratorios tremendos para crear la nanotecnología, ya no tenemos que ir a Alemania, a Frankfurt, ni a Japón, no, 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 no. ¿Qué crees? Que ya podemos hacer que nuestro cuerpo pueda generar la propia nanobiotecnología. Y cuando agarramos elementos, por ejemplo, de la menta piperita y del cáñamo, por ejemplo, de la cannabis. Sí, el cannabis. Sí, marihuana. Sí, doctor. Sí, hay dos tipos de cannabis, macho y hembra. Cannabis sativa y cannabis indica. Hay una que la sativa es la droga, la indica es la medicinal. De la indica
se saca una bacteria que se llama Actobarter globiformis. Y de la menta se saca una bacteria que se llama Propionibacterium fragundeurechi shermani, que ni el doctor Aguadili puede pronunciar, ni te la quieras aprender. Y entonces, ¿qué pasa? Simple y sencillamente, esas bacterias, al combinarse con las bacterias de abajo de tu lengua, ¿qué crees? Generan efectos y, por ejemplo, cuando nosotros le damos de la menta un compuesto que se llama ligandina y le damos a la bacteria de comer metabolitos como las cumarinas o el mentol que se saca de la menta, se va a fermentar y entonces estas bacterias van a generar popó, metabolitos secundarios. Y de estos metabolitos secundarios y hasta terciarios, se saca, por ejemplo, el ácido linoleico, precursor de omegas, y ya no tienes que chochearte omegas. O se saca el ácido octanoico Brenly, y el ácido octanoico Brenly va a generar ácido alfa lipoico para la respiración de las células. Entonces, podemos, si nosotros le damos un alimento bueno a la bacteria nos va a regresar un metabolito que es saludable para nosotros. Y esto es revolucionario, totalmente. Por ejemplo, esto lo hicimos mucho con el tema de COVID. Hay algo que se llama inhibidores COVID-M-Pro. Uno de ellos era la curcumina. La curcumina extraída de la cúrcuma y el dueño de una empresa le dije, ¿tenemos curcumina para poder generar dosis para el mundo? No, no tenemos capacidad instalada. Pues entonces tuve que buscar otros inhibidores COVID y uno de ellos es uno que se llama 7-hidroxicannabidiol. Y el 7-hidroxicannabidiol, fíjate que se extrae cuando le damos un prebiótico que se llama querindulina y lo mezclamos con el CBD del cannabis, se genera la fermentación y se obtiene el 7-hidroxicannabidiol. ¡Wow! Y entonces, ¿cómo crees que recuperamos a muchísimas personas de COVID? Dándole esta combinación. Entonces, imagínate cómo influyen muchas cosas. Pero ¿quieres algo más complejo todavía? Nos vamos a ir haciendo más complejos. La simbiómica compleja. Y esto es nutrigenómica, farmacobiómica, citómica, microbiómica, todas las ciencias ómicas integradas y todo va a depender qué quieras hacer, lo que tienes que hacer. ¿Cómo vas a elegir la bacteria para generar, por ejemplo, un suplemento alimenticio? Porque hay unos dueños de compañías que son buenísimos para querer formular. Y entonces simple y sencillamente me dicen, pues yo me pongo aquí, pongo acá, pongo acá, pongo acá y le pongo bacterias. Y entonces son buenísimos y dicen, ok, sí, pues ya está escrito todo. Ya hay fórmulas preestablecidas, ya hay estudios clínicos de todo eso. Eso está muy bien. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de entre todas las bacterias, voy a agarrar a dos bacterias de ejemplo. Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium longum. Ay, qué nombres tan raros, doctor. Sí, Lactobacillus acidophilus. ¿Y entonces qué crees? Que esa bacteria, pues hay muchos tipos de lactobacilos. Si nos vamos primero desde los lactobacilos, hay el plantarum, y hay el casei, y el acidophilus, y el grisendi, y el johnsomani, y un chorro de tipos de lactobacilos, muchas especies de lactobacilos. ¿Cuál vas a elegir? Una vez tuve un problema con el dueño de una empresa que me dijo, porque le pregunté, ¿por qué elegiste Lactobacillus plantarum en una malteada que hicieron? Y me dijo, "Pues, porque sí." Y yo, sorprendidísimo. ¿Cómo que porque sí?
Y le digo, es que estás generando una fermentación cruzada y lo que estás haciendo con tu producto es generarle inflamación a la gente y los inflamas. Y entonces la gente anda como chimenea aventando gas para todo, a toda hora. Y entonces simple y sencillamente, 2 semanas después me mandaron un notario que porque le había reclamado al dueño de la empresa esa. Y yo, pues bueno, si él me hubiera escuchado, hubiera entendido que tiene que utilizar, en vez de Lactobacillus plantarum, o debería de haber utilizado Lactobacillus acidophilus, que no genera gas, no genera ese tipo de fermentación. Ok, Bifidobacterium longum, y me pelea con otro dueño de una compañía. ¿Por qué el Bifidobacterium? Pues porque es una bacteria que es aeróbica, anaeróbica, nos va a ayudar para las dos fermentaciones y entonces no vamos a tener problema de que la gente esté estreñida o que la gente tenga diarreas o que tenga problemas. Ah, y no me hizo. Ah, no lo hizo porque salía muy caro. Ah, bueno, es su decisión. Pero lo más importante es saber elegir la bacteria específica. Voy a poner el ejemplo desde la parte de la simbiómica simple de lo que harían primero estas bacterias con nombre y apellido. Lactobacillus acidophilus bifidobacterium longum, nombre y apellido. Empezamos primero con el nombre y dijimos que hay muchos como Juan o como Pedro, como María, muchísimos, pero ya si hablas de Juan Pérez, ya es diferente, ya no es Juan López, es Juan Pérez. Y entonces, lo mismo, lactobacillus acidophilus, ya le pusimos apellido. Y entonces vamos hablando de los lactobacillus, y entonces vamos hablando que, por ejemplo, ¿qué pasa si tú le das metabolitos, por ejemplo, del hongo shiitake al Lactobacillus acidophilus y al Bifidobacterium longum? Pero previamente tienes que alimentarlo con una fibra soluble, pero no es poner fibra por poner fibra en los suplementos. ¡Ah, ya tiene fibra! Y yo, pues vas a generar o mucho estreñimiento o mucha diarrea, porque no es cualquier fibra. Hay que elegir la fibra específica. Por ejemplo, esta que se llama estipite, que es una fibra que se extrae del mismo hongo shiitake y lo vamos a conjuntar con el metabolito del hongo shiitake que se llama lentinano y lo vamos a transformar con las bacterias, vamos a generar la fermentación y esa fermentación va a provocarnos metabolitos secundarios como eritradenina, que ¿para qué te sirve? Para mejorar la oxigenación. Entanina, ¿para qué te sirve la entanina? Para la regeneración de hormonas. La quitina, esa no nos sirve como seres humanos, pero por ejemplo para otros animales o inclusive insectos, la quitina es el exoesqueleto de los insectos. Cuando tú aplastas un insecto y hasta truena, lo que tronaste fue el esqueleto de quitina del insecto. Y el ergosterol. ¿Y para qué queremos ergosterol? Ah, pues es la provitamina de la vitamina D2 y de la vitamina D3. Entonces, podemos generar las provitaminas y no necesariamente tener que estarnos chocheando vitaminas. Fíjate qué importante es todo esto. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, del apio. Y dices, del apio, de la semilla del apio o de la hoja del apio o de qué. Ah, sí, si tú extraes una fibra del apio mismo que se llama anacardina y la combinas con sus metabolitos que se llama verbacocide y butilfitalide, el verbacocide, el Lactobacillus acidophilus en general, lo va a convertir en un metabolito que se llama apigenina y luteolina. Los otros inhibidores COVID-M-Pro son sustancias que encontramos que hay 5 sustancias inhibidoras COVID-M-Pro: apigenina, quercetina, luteolina, el 7-hidroxicannabidiol y la curcumina. La curcumina nunca nos hicieron caso,
pues fuimos a buscar a crear los otros inhibidores, apigenina y luteolina, y lo logramos con el metabolismo del apio. Por ejemplo, el verbacocide, una sustancia muy, muy importante metabólicamente hablando. O el butilfitalide, que el Bifidobacterium longum, ahora la otra bacteria, nos va a convertir en algo que se llama fitoesterol, una fitohormona que regula que no tengan las mujeres, por ejemplo, son los famosos estrógenos, los fitoestrógenos o la ninindrina. ¿Para qué nos sirve la ninindrina? Para regular la presión arterial. Entonces, ¿te das cuenta cómo podemos lograr cambios hasta en tu estado de ánimo? ¿Qué crees? Esta película de Disney, de nombre en español Intensamente, no está tan equivocado Disney. Disney dice que está alegría, tristeza, furia y esos personajes de la película son emociones. ¿Sabías que tus emociones son reguladas por bacterias? En pocas palabras, estás viendo las bacterias de colorcitos que están regulando tus emociones y tienen ahí un tablerito en el juego donde métele más alegría, haz un poquito de llanto y ahora hay la versión número 2 de esa película que aparece una nueva bacteria que se llama ansiedad. Increíble, pero es real. Las bacterias regulan tu estado de ánimo, así que señoras, les tengo una buena noticia. Si tu marido está todo achacoso, tú no tienes la culpa, son sus bacterias. Señores, la buena noticia es que si sus esposas están todas achacosas, ustedes no son culpables, son sus bacterias. Por lo tanto, tenemos que regular nuestras bacterias. Pero lo más importante es, ¿qué quieres hacer en esa regulación de bacterias? Y aquí es donde voy a tocar un tema que a lo mejor va a ser disruptivo para muchísimas personas, porque específicamente estamos hablando de problemas, por ejemplo, si yo quisiera regular algo que se llama eje cerebro, intestino, microbioma, para modificar genéticamente el autismo, ¿qué crees? Se puede, se puede. Y esto está rompiendo todo paradigma porque simple y sencillamente hay que saber nombre, apellido y apodo. O sea, ahora sí, nombre, apellido y apodo de la bacteria. Y hay que saber elegir la bacteria. Y por ejemplo, sabemos que hay una bacteria que se llama Lactobacillus acidophilus ATCC 4356. Nombre Lactobacillus, apellido Acidophilus, apodo ATCC 4356, así como tú te pones en Facebook o en Twitter o en no sé qué ponen así nombres raros. Bueno, pues así está. Resulta que esta bacteria con apodo ATSC 4356, en su parte específica de la envoltura de la pared de la bacteria, tiene una serie de proteínas que se llaman S-layer. Y esas proteínas S-layer son capaces de generar una conexión entre dos especies diferentes de bacterias. Por ejemplo, otra bacteria con nombre, apellido y apodo se llama Bifidobacterium longum LTBL16. Y esta bacteria, Bifidobacterium longum LTBL16, entre el Lactobacillus y la Bifidobacterium, intercambian material genético. Entonces, nosotros ya sabemos que podemos intercambiar material genético incluyendo algo que se llama transposones. Y los transposones, voy a hacer una remembranza y me voy a muchos años atrás, hasta 1871, con este señor Charles Darwin. No cabe duda que cambió la ciencia del mundo con su teoría de la evolución de las especies. Pero, y él hace él hace específicamente pues, ¿qué te puedo decir? Una frase que a mí me encanta y que siempre la doy al principio en mis cursos, que es,
No cabe duda que somos la progenie más evolucionada de criaturas primitivas, bacterias. Al hombre se le puede disculpar que experimente cierto orgullo por haber escalado, aunque no por su esfuerzo, la cúspide jerárquica orgánica, lo que le permite concebir esperanzas de alcanzar en un futuro objetivos más encumbrados. Siempre vamos a estar evolucionando. Pero lo que ahora importa no son las esperanzas ni los temores, sino solamente la verdad en la medida que nuestra razón nos permita develarla. Charles Darwin. Lo que ahora importa no son las esperanzas ni los temores, sino la verdad en la medida que nuestra razón nos permita develarla. Y por eso yo estoy haciendo toda esta serie de Zooms, para que la gente entre en conciencia, en razón, y sepa que hay algo mejor. Siempre va a haber algo mejor. Y Charles Darwin cambió el mundo con su libro. ¿Pero qué crees? Que Darwin no sabía lo que era un gen. En 1871 no se sabía lo que era un gen. Actualmente ya sabemos qué es un gen. Y entonces, a partir del 2001 que se descubrió todo el genoma humano, ¿qué crees? Que simple y sencillamente se descubrió que la mitad de nuestros genes son genes que se conocen como transposones. Transposones son secuencias de ADN que brincan de un lugar a otro de nuestro genoma. Doctor, ¿me está diciendo ahora que hay genes saltarines? Sí, hay genes saltarines y que inclusive hay genes que pueden brincar de una especie a otra. ¿Cómo? Sí, podemos hacer que un gen de una especie que es genéticamente idéntica al ser humano, como pudiera ser. Pues bueno, puedo mencionar muchas especies, pero voy a mencionar el cacao o alguna, o de la menta piperita que ahorita hablamos, etcétera, que son plantas que genéticamente son asimilables por el ser humano. ¿Qué crees? Tienen su genoma, pero tienen transposones. Y esos transposones pueden trasladarse desde las plantas al humano y generar acciones para aprender o apagar switches de diversas enfermedades. De hecho, un trabajo publicado por la Universidad Johns Hopkins y estudiaron algo que se llama el transposón Line. Y el transposón Line, muchos transposones de esa familia Line, son capaces de intercambiar material genético y son responsables de algo que se llama plasticidad neuronal, la regeneración de las neuronas. Otra vez el doctor Aguadili me está diciendo que entonces, porque yo aprendí en la escuela, en la primaria, en la secundaria, inclusive en la universidad, que las neuronas no se regeneran. Pues te tengo una noticia, sí se regeneran. Y entonces, simple y sencillamente, se pueden regenerar. Y se pueden regenerar y se pueden regenerar. Y entonces, oh sorpresa, en julio del 2014, dos veces premio Nobel de Medicina, un señor que se llama Luc Montagnier, creó junto con Mark Henry la teoría de la formación de nanoestructuras del agua, la memoria genética del agua. Y entonces, ¿qué crees que estudiaron ellos? Ahorita se retoma este estudio de Luc Montagnier y, ¿qué crees? Sabemos que existe algo que se llama Cluster Bex TCEAL, que es una familia de genes, 14 genes, por cierto, que están relacionados con aspecto, específicamente un gen que se llama el BEX3, que está directamente relacionado con el espectro autista. ¿Qué me está queriendo decir, doctor? ¿Sí? Que si nosotros hacemos un proceso simbiónico, que ya lo hay, ya existe esa tecnología, ya existe la tecnología.
Nada más que todavía no la conocemos. Es más, hay muchos médicos que no lo conocen. Y entonces ya existe esta tecnología. A través de este proceso de transposones, simple y sencillamente, ¿qué crees que pasa? Que podemos prender o apagar switches genéticos. Y entonces podemos hacer que una bacteria como el Lactobacillus acidophilus con su apodo y el Bifidobacterium longo con su apodo, no cualquiera, los que específicamente esos van a generar ese cruce genético para que puedas transmitir un transposón. ¿Y qué crees? Apagarle el switch al autismo. Sí es posible. Esto ya se está haciendo en Europa, ya se está haciendo en muchos lugares y hoy, de hecho, el grupo europeo, un grupo europeo de científicos que se llama Somatic Mosaicism, generó la investigación precisamente de esto que te estoy hablando. Domesticación molecular de transposones de plantas para integrar el transposón en la parte específica del gen. ¿Y qué crees? ¡Pum! Apagarle el switch a muchas enfermedades. Autismo, enfermedades crónico-degenerativas, neurodegenerativas. Esto apenas está comenzando, pero tú sigues tomando vitaminas, tecnología de los años 70 o utilizas nanotecnologías de hace más de 20 años. La ciencia sigue evolucionando. Esto no se detiene. Y por eso llego a esta conclusión. Deja de pelearte con tu microbioma. Aprende a utilizarlo correctamente. Y es así como el doctor Abuadili ha bajado de peso más de 100 kilos. Quien me conoció hace muchos años me conoció con un sobrepeso tremendo. Conozco y está aquí presente en la sala, tanto en el Zoom como en el Facebook. Una amiga de hace muchos años, Ania Quijano de Monterrey, le mando un gran saludo y tú me conociste con todo ese exceso de peso. Hoy sabes que soy un Víctor totalmente diferente. Por lo tanto, si tú estás en este punto, te invito a que realmente te sumes a la nueva perspectiva de la salud y si quieres conocer más, si quieres conocer más sobre todos estos temas, la próxima semana voy a hablar de disfunción mitocondrial, la siguiente causa de enfermedad. Si la célula no produce la energía, nada funciona. Y entonces vamos a hablar de disfunción mitocondrial. Y entonces estamos trabajando específicamente y quieres conocer más respuestas, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Doctor Víctor Abuadili, en YouTube. Síguenos, doctor Víctor Abuadili Garza. Ahí está la liga, puesto copiarla. Dale like a la campanilla, síguenos, porque vamos a estar subiendo muchísima información para todos ustedes. Y por supuesto, vamos a estar también ya en TikTok, doctor.victor.abuadili. Vamos a estar transmitiendo próxima semana en multiplataforma, por lo tanto, te invito a que te conectes. Puede ser a través de nuestras plataformas, a través de nuestros Zooms, hasta de nuestro canal de YouTube, a través ya de TikTok a partir de la próxima semana. Es lo nuevo, trabajar con todos ustedes. Y por eso yo quiero simple y sencillamente que te des cuenta de que estamos cambiando la forma de entender la medicina. Y por eso hoy te invito a que te sumes a la nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Hay una promoción que a partir del día de mañana, miércoles, sale a las personas que es para todo aquello, el nuevo seguidor que se suscriba el día de mañana precisamente. Vamos a tener una oferta especial
para que puedas inclusive adquirir el libro de la nueva perspectiva de la salud y tenemos la oportunidad de una oferta especial que mañana mismo vas a ver publicada en nuestras redes sociales. Súmate, suma a las personas y vas a tener una oferta especial para que puedas conocer mucho más de este tema. De mi parte, es todo. Yo quiero agradecerles absolutamente a todos por su atención esta noche. Les mando muchísimos, muchísimos saludos. Veo que está conectada precisamente más de 146 participantes en este preciso momento. Llegamos, de hecho, a más de 170 participantes. Qué padre en toda la sesión de Zoom. Además, en redes sociales nos siguieron muchas personas. Qué bueno que se están conectando y vamos a invitar a más personas. Te invito a que te sumes a nuestros canales, a nuestras redes sociales. De mi parte, pues yo quiero decirte que es sumamente importante que te sumes a la nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de las enfermedades. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximo martes.